La clave para vender más y para ahogarte en dinero, que es en parte por lo que estamos en ventas, es tener un método replicable. De tal manera que sepas todo el tiempo qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que repetir, qué es lo que tienes que seguir haciendo y qué es lo que definitivamente no debes de hacer para que todas tus ventas se repitan y se aumenten, ¿ok? Hoy te quiero contar el método Sandler, el sistema de ventas Sandler, que por cierto es un video que debimos de haber hecho hace un poco más, debimos de haber hecho probablemente cuando empezamos el canal, pero bueno, nos tardamos. Te quiero contar en este video qué onda con el método Sandler, ¿ok? Entonces, el método Sandler lo fundó David Sandler, es un método de los 60s en Estados Unidos que evidentemente todo el tiempo estamos modernizando, y de hecho el método actual no es exactamente el mismo que creó David desde el principio. Hoy en día el método Sandler consta de 7 pasos o 7 elementos, porque no necesariamente son pasos en cuanto a que no necesariamente va primero uno, luego otro, sino que lo importante es que logres los 7 elementos en tu proceso de ventas. Ahora, antes de contarte los 7 elementos, te los quiero resumir en 3. El método Sandler, el sistema Sandler, tiene 3 grandes pasos, que es confianza, calificación y cierre. Entonces, en confianza, lo que vamos a procurar es generar entendimiento y confianza, lazos, buena vibra, buena onda con nuestro prospecto para que esté a gusto con nosotros. Primera parte. Segunda parte. La calificación. Ya hemos hablado en otros videos de la calificación. Te voy a dejar aquí el link al episodio de Máquina de Ventas en donde hablamos de la calificación para que le eches una mirada, pero aquí te lo explico brevemente. Típicamente la gente cuando se quiere entrenar en Sandler llega y nos dice, oye Dan, yo hago muy bien el proceso de ventas, pero tengo problemas de cierre. Me falta lo último. Soy bueno en todo, menos en el cierre. Y yo lo que les digo es, no tienes problemas de cierre, tienes problemas de calificación. Estás batallando en el cierre, estás batallando en lo último porque no hiciste bien lo de en medio. Entonces, ¿en qué consiste la calificación? En entender dolor, presupuesto y decisión. En descubrir si el prospecto cumple con esos requisitos para ser tu cliente ideal. Ahorita te lo explico con más detalle, pero quiero que entiendas que la parte en medio es la calificación. Entonces ya hablamos de confianza, calificación y ahora sí viene el cierre, ¿no? Entonces el cierre es donde firmamos el contrato, se arma la machaca, todo bien con el cliente después de haber hecho una buena calificación, ¿ok? Ahora sí te quiero explicar los 7 elementos del método Sandler. En la parte de confianza hay 2 primeros pasos. Entendimiento y confianza y acuerdo previo. ¿Qué onda con entendimiento y confianza? Entendimiento y confianza es tener todas las herramientas de psicología y de programación neurolingüística para llevarte bien con tu prospecto. Entonces, en Sandler utilizamos muchas. Utilizamos DISC, utilizamos honestidad desarmante, utilizamos análisis transaccional, utilizamos percepción sensorial primaria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo te recomiendo en entendimiento y confianza? Léete todo lo que puedas de libros de psicología para que entiendas cómo funciona el ser humano y cómo toma decisiones. Una técnica sencilla que te comparto ahorita es pejeo y parafraseo. Para eso te recomiendo el libro de Chris Voss, que es el negociador en jefe, fue el negociador en jefe del FBI durante muchos años. Never Split the Difference se llama aquí. Te dejo el link para que vayas y explores ese libro, y donde la primera técnica que recomienda es precisamente el parafraseo, el decir lo mismo que dice tu cliente, tu prospecto, pero decirlo con otras palabras. Es una de tantas herramientas de entendimiento y confianza que hay, y hay unas muchísimo más poderosas también, ¿ok? Segundo elemento del método Sandler dentro de la parte de confianza es el acuerdo previo.
Entonces, te dejo aquí el video de qué es el acuerdo previo. Es mi herramienta favorita del método Sandler. Y el acuerdo previo consiste en, al principio de la reunión, deja claras cuáles son las reglas y cuáles son las expectativas. Entonces, por ejemplo, ¿qué me gusta decir a mí al principio de la reunión? Una de las cosas que digo es, ¿cuánto va a durar la reunión? Para confirmar que estamos bien en el tiempo. Otra de las cosas que digo es, oye, al final de la reunión pueden pasar dos cosas. Puede pasar que tú te des cuenta que nosotros no somos la mejor opción para ti, y si ese es el caso, no pasa absolutamente nada, me lo dices, y así no te hago un seguimiento innecesario que se vuelve incómodo. O lo otro que puede pasar es que confirmes que hay un interés en lo que estamos haciendo, y si ese es el caso, pues al final dejamos 10 minutos para ponernos de acuerdo tú y yo en cuáles serían los siguientes pasos. ¿Te parece? Entonces, eso es un pedacito del acuerdo previo que es más amplio, pero el acuerdo previo de nuevo es, al principio y al final de la reunión, establecer claramente las reglas del juego, ¿va? Después viene la calificación. Ya hablamos de confianza, los dos pasos de confianza. Vamos a hablar ahora de la calificación. Como te dije hace rato, consiste en dolor, presupuesto y decisión. Regla Sandler, no todos los prospectos califican para ser clientes. No hay que venderle a todo mundo. Ni el mejor vendedor de la humanidad de la historia le ha vendido a todo mundo. Todos los vendedores tenemos que ser amigos del no. ¿Por qué? Porque no todo mundo es nuestro cliente ideal. ¿Por qué no son nuestro cliente ideal? Por tres motivos: dolor, presupuesto o decisión. ¿Qué significa dolor? El dolor es si el cliente tiene emocionalmente, está afectado por los retos que tiene, y si esos retos tú se los puedes resolver, ¿ok? Entonces, no es solo que tenga un problema, sino que ese problema le afecte. Por ejemplo, por poner mi caso, yo vendo, entre otras cosas, cursos de ventas. Oye, ¿todo mundo tiene la necesidad de cursos de ventas? Pues yo creo que sí. O sea, yo creo que todo el mundo, incluso a los que les está yendo bien, pues les podría ir mejor si tomaran un curso de ventas. Pero es que eso no significa que al tomador de decisión le duela el no tener el curso de ventas, ¿ok? Entonces, el dolor es cuando el tomador de decisión dice, no solo lo necesito, sino que me incomoda no tenerlo. Me preocupa no tenerlo. Me molesta no tenerlo. O, por supuesto, puede ser en positivo, ¿no? Cuando yo me quiero comprar una casa más grande, por decirlo así, oye, es que yo tengo el sueño de tener una casa que tenga un jardín súper amplio para poder hacer memorias con mis hijos, ¿ok? Ese es un dolor positivo que le podemos llamar placer o ganancia. Entonces, eso es el dolor. ¿Qué es lo importante del dolor? La necesidad no es suficiente. El hecho de que haya un problema no es suficiente. Ese problema tiene que afectar emocionalmente a tu prospecto, ya sea con algo negativo, como puede ser preocupación, como puede ser miedo, como puede ser cansancio, o algo positivo, como puede ser un deseo o un antojo fuerte por adquirir esa cosa, ¿va? Entonces, eso es el dolor. Segunda cosa, presupuesto. Tú tienes que ser muy bueno como vendedor, y en Sandler enseñamos muchas técnicas para aprender a descubrir el presupuesto del prospecto. ¿Qué significa eso? Que el prospecto sea honesto contigo y te diga, más o menos, me puedo gastar tanto. No te tiene que decir el número exacto, pero con que te dé un rango, te dé una idea, tú ya puedes ir a hacer una propuesta cuyo porcentaje de cierre, cuya probabilidad de cierre va a ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque vas a cotizar de acuerdo a lo que el prospecto tiene disponible. Obviamente, tienes que cotizarle algo que sea rentable para ti. No estoy diciendo que utilices la técnica de depende del sapo la pedrada. No estoy diciendo, tiene más lana, entonces le voy a cobrar más lana, o tiene menos lana, entonces le voy a hacer un descuentazo. No, lo que estoy diciendo es, descubre cuánta plata hay y dentro de lo que tú le puedes ofrecer, revisa si hay algo que se adapte al presupuesto que tiene el prospecto, ¿ok? Entonces, hay que calificar el presupuesto. Ahora, todo mundo dice, es que a mí el presupuesto no me lo dice el prospecto. Lo que pasa es que los prospectos dicen que eso es mala práctica, los compradores dicen que eso no es ético. No es cierto. O sea, lo que no es ético es que a ti, vendedor, te pongan a trabajar sin decirte cuánto se quieren gastar, porque eso es equivale. Imagínate que tú vas a comprar una nueva televisión, llegas a la tienda y dices, oye, me quiero comprar una televisión, y el vendedor te dice, oye, pues mira, tengo 300 modelos diferentes, más o menos cuánto te quieres gastar, y que tú le digas, no te voy a decir cuánto me quiero gastar, enséñame los 300 modelos y luego yo te digo. Pues eso no tiene sentido, ¿no? O lo mismo, un arquitecto, oye, quiero que me construyas una casa.
pues el arquitecto te va a decir más o menos cuánto te quieres gastar, porque te puedo hacer una chocita o te puedo hacer un palacio, depende de la lana que te quieras gastar. Entonces, hay algunas industrias en donde es muy normal hablar de números, pero en la gran mayoría de las industrias B2B, los compradores nos han hecho creer que no debemos de saber cuál es el presupuesto y eso no tiene ningún sentido. Entonces, en Sandler, cuando compartimos estas técnicas, pues damos muchas herramientas para que el prospecto se sienta cómodo y que tú sepas exactamente cómo debes de pedir, cómo debes de hacer las preguntas para que te suelten esos números, ¿va? Tercera cosa que tienes que calificar, la decisión. Tienes que entender el proceso de decisión. Por supuesto, una de las cosas que tienes que lograr es llegar a los tomadores de decisión cuanto antes, pero además de eso, hay que entender todos los elementos de la decisión. Cómo se toma la decisión, cuáles son los criterios, qué quieren ver en cada uno de esos criterios, etc. Entonces ahí en Sandler tenemos una técnica que se llama las preguntas del periodista, en donde compartimos cuáles son las preguntas que hay que hacer para tener claro el proceso de la decisión, ¿va? Entonces, bueno, de confianza llevamos entendimiento y confianza y acuerdo previo, y de calificación llevamos dolor, presupuesto y decisión. Y ahora sí, viene el cierre. Y lo interesante del cierre en Sandler es que, voy a decir algo escandaloso, no te vas a asustar, pero el cierre en Sandler no es tan importante, entre comillas. Obviamente es importante porque es lo que nos da de comer a todos, pero la verdadera magia se hizo previamente. Si tú hiciste buen entendimiento y confianza, si tú en todas las reuniones estableciste las reglas del juego y los siguientes pasos con acuerdos previos, y calificaste bien, hiciste buenas preguntas de dolor, entendiste cuánta plata había disponible y entendiste cómo iban a tomar la decisión, el cierre se vuelve algo muy fácil. Yo le digo a la gente, mira, si tú estudias Sandler y eres disciplinado con el método, después de un año de practicarlo, por lo menos deberías de tener el 50% de cierre. ¿Eso qué significa? Que por lo menos deberías de estar cerrando una de cada 2 propuestas. Yo personalmente, te comparto en buena onda, tengo un 80% de cierre. Cierro 8 de cada 10 propuestas. Debería de ser más, pero bueno, creo que es un buen número. Y soy la misma persona que hace 10 años, antes de empezar a estudiar Sandler, estaba quebrando 2 compañías por falta de ventas, ¿no? Pero después de utilizar el método Sandler y de agarrar práctica, de hacer músculo con el método, pues ya he logrado tener un buen porcentaje de cierre y es porque hago mucho esfuerzo en hacer una buena calificación. Si tuvieras mis presentaciones de cierre, probablemente te aburrirías. No, o sea, mis presentaciones de cierre no es que sean impresionantes, mis presentaciones de cierre realmente consisten en un resumen de lo que ya hemos venido hablando. Entonces, en Sandler es muy fácil tener una alta probabilidad de cierre porque estoy haciendo una propuesta a la medida de acuerdo al dolor, al presupuesto y a la decisión del prospecto, ¿ok? Y después del cierre, que por cierto, la presentación final en Sandler le llamamos cumplimiento, la última etapa del cierre se llama postventa. Ojo, no es servicio postventa, sino es evitar el arrepentimiento del comprador. Un ejemplo de cómo yo utilizo la postventa. Cuando un cliente te dice, oye, listo, es un hecho, firmemos lo que tú quieras, empezamos en un mes, por decir algo. Le dices, oye, ¿podría pasar algo de aquí a dentro de un mes para que me canceles o me pospongas esta decisión? ¿Podría pasar algo para que este negocio no se haga? Y hay muchos vendedores a los que les da miedo hacer esa pregunta, sobre todo si ya cerraste el negocio. Pero lo que yo les digo es, mira, si hay algún riesgo de que el negocio se caiga, el riesgo existe aunque tú no lo sepas. Si tú ya tienes experiencia en ventas, ya te ha pasado que un cliente te dijo que sí y luego te cancela el proyecto. Dice, no, sabes que al final no lo vamos a hacer. Si eres nuevo en ventas, pues te va a pasar. A todos en ventas, en algún momento de la vida nos va a pasar que alguien nos dice que sí y luego nos dice que no. Pero hacer la postventa es una manera de reducir drásticamente que eso suceda haciendo esa pregunta complicada que te estoy sugiriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienes los 7 pasos resumidísimos, evidentemente, del método Sandler. No es lo único que vemos en Sandler. Hablamos de prospección, hablamos de crecimiento de cuentas, hablamos de negociación, hablamos de atención al cliente, hablamos de el DISC y cómo entender mejor a la persona. Hay 1000 cosas que hacemos, pero digamos que este es el corazón del método Sandler y cómo nació, cómo lo fue generando desde el comienzo David Sandler. Personalmente me ha traído mucha felicidad, hizo que me cambiara de país. Gracias a Dios mis ingresos se han multiplicado
por números bastante interesantes. Entonces, para mí compartir y hablar del método Sandler es compartir la alegría y una fuente de felicidad bien importante en mi existencia. No creo que es el único método que funciona. Creo que hay métodos muy chéveres que también funcionan. Creo que lo importante es que tú te cases con uno y que lo sigas, ¿ok? Entonces, explora más del método Sandler. Como te dije, ahí te dejo información de los cursos, tanto cursos gratuitos como cursos pagados. Y empieza a implementar estas estrategias, empieza a buscar generar más confianza con el prospecto, empieza a calificarlos mejor para que aumentes tu probabilidad de cierre, ¿va? Porfas, si conoces algún amigo vendedor, vendedora, gerente, director que le puede servir este video, compárteselo. Dime en los comentarios cuáles de estas herramientas del método Sandler ya estás utilizando y qué cosas diferentes te gusta a ti aplicar, ¿ok? Suscríbete al canal, ya sabes que todas las semanas estamos subiendo un video nuevo para que vendas más y mejor. Y de aquí a la próxima te deseo mucho éxito y muchas ventas. Un abrazo.